¿Sabías que? Los videojuegos son el resultado de numerosas contribuciones y avances a lo largo del tiempo, por lo que no hay un único inventor de los videojuegos. Sin embargo, se considera que Ralph Baer es uno de los pioneros en el desarrollo de los videojuegos. Ralph Baer, un ingeniero e inventor estadounidense nacido en 1922 en Alemania, es conocido como el padre de los videojuegos. En la década de 1960, Baer desarrolló el primer sistema de juegos interactivo llamado Brown Box, caja marrón, que más tarde se convirtió en el Magnavox Odyssey, la primera consola de videojuegos para uso doméstico. Además de Ralph Baer, otras personas y empresas realizaron contribuciones significativas al desarrollo de los videojuegos. Por ejemplo, Nolan Bushnell y Ted Dabney fundaron Atari y lanzaron el famoso juego Pong en 1972, uno de los primeros videojuegos populares. También hay otros nombres importantes en la historia de los videojuegos, como Shigeru Miyamoto, creador de Super Mario y The Legend of Zelda, y empresas como Nintendo, Sony y Microsoft, que han tenido un gran impacto en la evolución de los videojuegos a través de sus consolas y juegos. Pong consistía en un juego de tenis de mesa virtual en el que los jugadores controlaban barras en los lados de la pantalla para golpear una pelota. Magnavox Odyssey, 1972, considerada la primera consola de videojuegos doméstica, la Magnavox Odyssey permitía a los jugadores jugar juegos como Pong y otros títulos simples en sus televisores. Space Invaders, desarrollado por Taito, se convirtió en un fenómeno cultural en Japón y popularizó el género de los juegos de disparos. Fue uno de los primeros juegos en incorporar música de fondo y niveles de dificultad progresivos. Pac-Man. Creado por Namco, Pac-Man se convirtió en uno de los videojuegos más icónicos de todos los tiempos. El juego consistía en controlar a un personaje amarillo mientras comía puntos y evitaba a los fantasmas en un laberinto. Super Mario Bros. Desarrollado por Nintendo, este juego de plataforma se convirtió en un éxito masivo y estableció al personaje Mario como uno de los más reconocidos en la industria de los videojuegos. The Legend of Zelda. Otro título icónico de Nintendo, The Legend of Zelda introdujo una experiencia de juego de aventuras de mundo abierto y sentó las bases para futuros juegos de la serie. La aparición de los juegos de PC, a medida que avanzaba la década de 1980, las computadoras personales se volvieron más accesibles y comenzaron a surgir juegos para PC, los juegos de rol como Ultima y Wizardry ganaron popularidad, así como los juegos de aventuras gráficas como Maniac Mansion y King's Quest. En 1990, Microsoft lanzó Windows 3.0, una versión del sistema operativo que mejoró la compatibilidad de los juegos en PC, y allanó el camino para el crecimiento de esta plataforma como una opción importante para los jugadores. La transición a los gráficos 3D. A mediados de la década de 1990, los avances en la tecnología permitieron la transición a los gráficos 3D. Uno de los hitos más importantes fue el lanzamiento de la consola PlayStation de Sony en 1994. Juegos como Super Mario 64 en Nintendo 64 y Tomb Raider en PlayStation demostraron el potencial de los gráficos tridimensionales. La expansión de los géneros. A medida que avanzaba el tiempo, los videojuegos comenzaron a diversificarse en una amplia gama de géneros. Surgieron los juegos de disparos en primera persona con títulos como Doom y Quake, los juegos de estrategia en tiempo real con Age of Empires y Command & Conquer, y los juegos de rol masivos en línea con juegos como EverQuest y World of Warcraft.